Martes 29 de septiembre del 2020, bienvenidos a JNE Noticias. Soy Paloma Barreto y estos son nuestros titulares. JNE aprobó cronograma que regirá en elecciones generales 2021. El Jurado Nacional de Elecciones informa que partidos políticos podrán presentar sus reglamentos para elecciones internas hasta el 12 de octubre. OMPE descartó uso de voto electrónico presencial para las elecciones generales. Con miras al Bicentenario de la República, el Jurado Nacional de Elecciones resaltó la historia de la independencia del distrito de Querecotillo en la región Piura, la cual se logró en 1821. Con miras al Bicentenario de la República, el historiador Miguel Seminario dio un repaso por la historia de la independencia en Querecotillo, un pueblo ubicado en la región Piura que en una mañana histórica del 11 de enero de 1821 declaró, proclamó y juró su independencia del yugo español. Y acá en Querecotillo, la declaración y la proclamación fueron el mismo día, el 11 de enero de 1821. Nos acercamos al bicentenario de un acto tan singular. Entonces, ¿y qué pasó? Bueno, ese día se decide iluminar al pueblo entre las 8 y las 10 de la noche, ¿no es cierto? En esta declaración, imagínense ustedes con qué emoción patriótica se habrán cargado los querecotillanos. La decisión patriótica de los querecotillanos no fue ajena al general San Martín, como tampoco lo fue para Simón Bolívar, quien en 1825, considerando la realidad geográfica y el aporte a la independencia, creó el distrito de Querecotillo. El presente conversatorio fue desarrollado por el Jurado Nacional de Elecciones en coordinación con la Municipalidad Distrital de Querecotillo, Movimiento Cultural Querecotillo en Acción y Grupo Querecotillo. Vamos con más información. La Oficina Nacional de Procesos Electorales descartó el uso del voto electrónico presencial para las elecciones generales del 2021. Los motivos en la siguiente nota. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, descartó el uso del voto electrónico presencial en los comicios generales del próximo año, hasta que se culmine con un estudio técnico sobre el software y hardware que se viene empleando. El jefe de la OMPE manifestó que esta institución no cuenta con un informe técnico integral como para que se pueda utilizar en el voto electrónico presencial en las elecciones generales del 2021. Corbeto señaló que luego de esta auditoría se conversará con los partidos políticos y la sociedad civil respecto a la evolución de este tipo de votación que ha venido siendo empleado en los últimos procesos electorales. Cabe recordar que en las elecciones congresales efectuadas este año, el sistema de voto electrónico presencial se desarrolló en 39 distritos del país, donde participaron 1.768.530 electores. El Jurado Nacional de Elecciones aprobó el cronograma electoral a regir en las elecciones generales del 11 de abril próximo. En él se establecen los hitos importantes del proceso que ya está en marcha. El Jurado Nacional de Elecciones aprobó el cronograma electoral para el proceso de elecciones generales que se realizará el 11 de abril del 2021. A través de la resolución número 329-2020 JNE, publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, establece los hitos del sufragio que implicará la participación de 25.287.954 electores según el padrón electoral. En tal sentido, el 12 de octubre será la fecha límite para solicitar la inscripción de una alianza electoral, mientras que al 29 del mismo mes se podrá inscribir estos acuerdos entre organizaciones políticas.
Posteriormente, el 9 de diciembre se establece la fecha máxima para la publicación de resultados de elecciones internas de los partidos, en tanto que el 22 del mismo mes será la fecha límite para la presentación de las solicitudes de inscripción de fórmulas presidenciales y de candidatos al Congreso. Así también, el 22 de diciembre será la fecha de cierre del registro de organizaciones políticas. El próximo año, el cronograma establece que el 31 de enero se desarrollará el sorteo de miembros de mesa. En tanto, el 10 de febrero es la fecha límite para la publicación de fórmulas y listas admitidas. Del día 12 será la fecha límite para la resolución de tachas y el día en que se podrá excluir a los candidatos por declaración jurada, hoja de vida y dádivas. Mientras que el 10 de abril, un día antes de las elecciones generales, será la fecha límite de exclusión por situación jurídica del candidato. Por último, el 11 de abril se efectuará la primera vuelta del proceso electoral y en junio la segunda vuelta. Preste mucha atención porque el Jurado Nacional de Elecciones informa que los partidos políticos inscritos podrán presentar sus reglamentos electorales hasta el 12 de octubre. Esto en el marco de las elecciones internas que se realizarán en diciembre. Con miras a las elecciones internas, el Jurado Nacional de Elecciones requiere que los partidos políticos con inscripción vigente presenten su reglamento electoral. El plazo vence el próximo 12 de octubre. Las elecciones internas deben desarrollarse este año en noviembre y diciembre como parte del proceso de elecciones generales 2021. Dicho documento, conforme a un acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, debe contener el desarrollo de las normas de democracia interna señaladas en la Ley de Organizaciones Políticas y su respectivo estatuto. La ley que establece normas transitorias en la legislación electoral dispone una serie de reglas para la elección de candidatos a la presidencia, al Congreso de la República y al Parlamento andino, por lo que resulta fundamental que el Jurado Nacional de Elecciones cuente con el citado reglamento. Entre dichas reglas figuran los requisitos, la modalidad de inscripción, el número de postulantes que deben ser determinados por la organización política, así como la modalidad de elección que se empleará. Las elecciones internas de las organizaciones políticas se desarrollarán el 29 de noviembre y 6 de diciembre próximo, de acuerdo al cronograma comicial publicado por el Jurado Nacional de Elecciones para esta parte del proceso. En el marco del desarrollo del proceso electoral nacional 2021, el Jurado Nacional de Elecciones informó que, de acuerdo al cronograma establecido, los comicios para candidatos y o delegados por parte de afiliados se celebrarán el 29 de noviembre. En tanto, el día de la elección para candidatos por delegados se llevará a cabo el 6 de diciembre próximo. La realización de ambos procesos de votación interna están a cargo de la OMPE. Es importante mencionar que las organizaciones políticas entregan la información correcta de sus afiliados a la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. El máximo ente electoral remite este padrón de cada agrupación al RENIEC para su elaboración oficial, en el marco de las elecciones internas. Es importante mencionar que la fecha límite para la aprobación de los padrones electorales está prevista para el 29 de octubre. El Jurado Nacional de Elecciones en las internas para las elecciones generales 2021 se encargará además de la solución de controversias en sede jurisdiccional y la fiscalización de dicho proceso. También el Jurado Nacional de Elecciones aprobó el reglamento de inscripción de fórmulas y lista de candidatos para las elecciones generales y de representantes ante el Parlamento andino. Veamos. El Jurado Nacional de Elecciones actualizó el reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos para las elecciones generales y de representantes ante el Parlamento andino, a fin de que los candidatos, sus organizaciones políticas y la ciudadanía en general cuenten con herramientas que coadyuven en el ejercicio de sus derechos constitucionales de participación política, es decir, de elegir y ser elegidos. Para tal efecto, el organismo electoral regula las etapas del procedimiento de inscripción de listas de candidatos. Dentro de estos, el acceso a los sistemas informáticos y pago de tasas en materia electoral, paridad de género y alternancia, democracia interna, designación directa, declaración jurada de hoja de vida y plan de gobierno. Asimismo, alianzas electorales, procedimiento de inscripción de la fórmula y listas de candidatos. El reglamento recientemente aprobado y publicado en el Diario Oficial El Peruano
estipula cómo las organizaciones políticas deben realizar el trámite de la solicitud de inscripción de candidatos y expone cómo se realizará el trámite para tacha, retiro, renuncia y exclusión de las listas presentadas. Finalmente, la publicidad de la información sobre la inscripción de candidatos en el portal electrónico institucional del Jurado Nacional de Elecciones. Este lunes venció el plazo para aprobar normas electorales de cara a los comicios del próximo año. En la siguiente nota repasemos qué logró aprobar el Congreso de la República. Se venció el plazo. Este lunes 28 terminó la fecha límite para aprobar alguna iniciativa de reforma electoral. Desde su instalación, el Parlamento logró aprobar una serie de modificaciones en la legislación electoral de cara a los próximos comicios generales. La primera fue la suspensión de elecciones primarias como una medida para evitar el contagio de la COVID-19. Estas deberán realizarse el año 2022 en las elecciones municipales y regionales. Luego se aprobó la ley que establece paridad y alternancia de género en las listas de candidatos al 50%, aplicable al venidero proceso electoral. Por otro lado, se aprobó la creación del Distrito Electoral 27 de peruanos residentes en el extranjero. Para ello se asignarán 2 escaños tomados de la circunscripción de Lima. También se aprobaron normas transitorias para la elección de candidatos, estableciéndose 2 mecanismos: voto universal de militantes y por delegados con participación de los organismos electorales. Asimismo, se establecen cambios en la Ley Orgánica de Elecciones, como la ampliación del horario de votación por 12 horas y la inscripción de nuevos partidos hasta el 30 de septiembre. Otra reforma aprobada fue la referida al financiamiento de partidos políticos. Según la modificación, las organizaciones políticas estarán obligadas a abrir sus cuentas bancarias a la OMPE. Por último, se aprobó la norma que impide postular a cargos públicos a sentenciados en primera instancia por delitos dolosos. Todas estas normas serán aplicadas desde las elecciones generales 2021. Sin embargo, existen algunas modificaciones a la legislación electoral que no fueron debatidas y tampoco aprobadas en el Congreso de la República. Veamos cuáles son. El Parlamento no se pronunció sobre la eliminación del voto preferencial, que tenía como fecha límite el día de ayer, 28 de septiembre, pese a la petición pública impulsada por la Asociación Civil Transparencia. Iván La Negra, secretario general de la mencionada entidad, comentó el panorama actual. Y por otro lado, muchas de las prácticas que hemos visto en años anteriores, referidas por ejemplo a miles de candidaturas individuales que compiten por un espacio, que compiten por un lugar inclusive dentro del mismo partido, generando conflictos internos, pues esas prácticas también las volveremos a ver lamentablemente el próximo año. Y desde luego para transparencia ha sido un motivo pues de satisfacción el poder haber movilizado muy rápidamente, en unos días apenas, a más de 15.000 personas mostrando pues su rechazo a continuar con este mecanismo del voto preferencial. A todos ellos estamos pues muy agradecidos, ¿no? Porque creo que estos hombres y mujeres que firmaron pues han mostrado su compromiso, ¿no? con la reforma política. En tanto, La Negra indicó que espera que esta decisión no afecte en la aplicación de la Ley de Paridad y Alternancia propuesta para el próximo proceso electoral. Recalcó además que muchos de los candidatos al Parlamento llegaron con la promesa de eliminar el voto preferencial, la cual no ha sido vista en el Pleno. Por otro lado, el director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, José Villalobos, comentó sobre las modificaciones que quedaron pendientes, específicamente sobre el aplazamiento de inscripción de candidatos. Eso va a perjudicar la planificación de la OMPE, va a tener que hacer las internas con una planificación, digamos, una nueva planificación. Es posible, no se va a usar ya el voto electrónico no presencial porque tenía que ser auditado. Es por eso que se necesitaba un plazo adicional para que se audite. Si no logran auditarlo, no se va a poder usar ese mecanismo de votación no presencial y va a tener que ser
las internas de manera presencial, sobre todo estableciendo las fechas que no están precisadas en la ley, como por ejemplo, qué día exactamente van a ser las elecciones internas. Ya sabemos que las listas se inscriben máximo el 22 de diciembre, pero no sabemos específicamente cuándo son las internas, eso se tiene que establecer. Tampoco sabemos cuándo se inscriben las alianzas electorales, la ley no lo estableció y le corresponde al jurado fijarlo en su cronograma. Es momento de hablar sobre las normas y plazos que quedaron pendientes para las elecciones generales del 2021. Por tal razón, estamos conectados en este momento con el doctor José Tello Alfaro. Él es el director ejecutivo de INECAM. Doctor, es un placer saludarlo. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días ante todos y la verdad que muy agradecido por este espacio en JNE TV. Bien, doctor, si podemos comenzar hablando sobre esta norma que se buscaba para las elecciones generales 2021 con la eliminación del voto preferencial. Ayer, 28 de septiembre, venció el plazo y no se llegó a concretar su eliminación. ¿Podría comentarnos por qué era importante eliminarla? Era muy importante eliminar el voto preferencial porque le hubiésemos dado mucho más facilidad al efecto paritario que se busca ahora con la ley de cuotas. Hay que ser bien claros en algo. El voto preferencial distorsiona esa norma que ha permitido la paridad de alternancia en lista de candidatos y en consecuencia, por efecto del voto preferencial y por la costumbre que tiene el elector peruano promedio, sea hombre o mujer, de votar más por hombres que por mujeres de candidatos a Congreso, definitivamente pues vamos a tener ahora, si bien hay una ley de paridad de alternancia, un Congreso donde definitivamente puedan haber más hombres que mujeres. Y eso es justamente ¿por qué? Porque el voto preferencial es propio de una lista cerrada y desbloqueada. ¿Desbloqueada a quién? Al elector. El elector puede escoger en la lista su candidato o su dupla de candidatos. En el caso de una lista cerrada y bloqueada, él no puede hacer eso. Y entran en el orden de ubicación en la lista, como ocurre, por ejemplo, en el caso de los regidores en las elecciones municipales, que entran dependiendo si es la mitad más uno, por premio a la mayoría o por cifra repartidora, entran pues estos candidatos de la lista del alcalde o de quien resultó ganador de la alcaldía y obviamente pues ahí sí es necesaria o es elemental, fundamental, la ubicación en la lista. Entonces ahí, por ejemplo, ese efecto de hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer o mujer-hombre, 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 sí cala. Y ahí sí podemos tener nosotros esa paridad. Pero bueno, o sea, esto en realidad nos deja un poco la preocupación en buena cuenta porque vamos a tener pues un avance, pero muy retórico, más que un tema práctico en lo que viene a ser este necesario Congreso paritario. Y también hay que ser bien claro en algo, y es en el hecho de que fortalecemos nuevamente pues ese caudillismo y esa identificación del candidato que gana una curul al Congreso y que no se siente vinculado a la organización política porque cree que él ha ganado la elección y no el partido. Consecuencia de esas prácticas como el transfugismo y otro tipo de problemas se puede dar con mucha frecuencia gracias a este efecto nocivo que tiene el voto preferencial, que normalmente en circunstancias donde las elecciones internas de los partidos políticos no son garantistas cumple la finalidad de justamente corregir esa mala práctica interna partidaria y permitir al elector que finalmente pueda elegir al candidato de su preferencia. Más, ahí hay un detalle importantísimo. Ahora, en estas elecciones internas que se van a dar, van a estar la OMPE, el jurado y el RENIEC, con lo cual, de alguna otra manera, existiría una garantía de que el proceso va a ser idóneo. Entonces, en realidad, ha sido, creo, y es una opinión que en realidad no hubo mejor momento en el corto plazo de la eliminación del voto preferencial. Para una elección congresal tendremos que esperar 5 años más hasta el 2026. Bien, doctor, ¿qué es lo que pasó en el Congreso de la República? Ha habido diferentes iniciativas, incluso con la participación ciudadana, una colecta de votos por parte de la Asociación Civil Transparencia, pero no se llegó a debatir siquiera y mucho menos a aprobar en el Congreso de la República. Quizás se trató de una falta de voluntad. ¿Qué ocurre con los congresistas? No hay duda que es una falta de voluntad política, es indudable. Este tema lo han podido solucionar, lo han podido sacar perfectamente.
Bien. Y tal es así que, por ejemplo, ha quedado en el tintero la modificación del plazo de inscripción de lista de candidatos. Efectivamente. El día de ayer se venció el plazo. Así es. Y hasta el día de ayer se pudo haber aprobado en el Congreso si hubiesen tenido la voluntad política de colocar en agenda un pleno extraordinario para el día de ayer. Pero resulta que no lo han hecho. Sí, entonces, si bien no tocan este tema que era importantísimo, como es el mover el plazo de inscripción de candidaturas de 110 a 90 días, como proponían sensatamente los organismos electorales, que son los que están, se podría decir, en la cancha donde se juega el partido electoral, ¿correcto? Entonces ellos son los protagonistas y necesitaban de esta norma para poder hacer el proceso mucho más llevadero, mucho más ordenado, sin una eventual superposición de plazos que se pudiese dar entre la interna de los partidos políticos, que ahora va a ser supervisada por los organismos electorales, y este plazo de inscripción. Miren, inicialmente se había pensado pues en que entre la semana del 19 y el 27 se veía el tema de las internas, hablando del mes de diciembre, y el plazo vencía el 23 de diciembre, a 110 días, y aún vence, porque ya ha quedado claro que este plazo no se va a mover. Entonces, ahí hay un problema que en todo caso hay que saber pues sopesar, porque en realidad sí demandaría de que haya mucha claridad y que más bien hay un norte claro en sacar el resto de proyectos de reforma política que están pendientes y que serían efectivos para el 2022 y el 2026. Claro, doctor, regresando al tema de la eliminación del voto preferencial, para las próximas elecciones ya se contaría con este. Claro, para el 2026 sí, sí, ya Listo. se eliminaría el voto preferencial, sí. Listo. Bien, ahora sí, retomamos con este tema que usted hablaba sobre esta propuesta de ley para extender hasta el 11 de enero del 2021 el plazo para que los partidos inscriban a sus candidatos. Sin embargo, no ha sido posible. En ese sentido, tendrán que reordenar los organismos del sistema electoral estos plazos para que puedan alcanzar la meta. Sí, y nuevamente quizás poner a prueba su capacidad organizativa, los organismos electorales ya han demostrado que han podido sacar un referéndum en el año 18, prácticamente en superposición con una elección regional y municipal, una elección extremadamente compleja para todos aquellos que conocemos el tema electoral. Sabemos que esa elección, por la cantidad de jurisdicciones en las que se eligen autoridades, o sea, la cantidad de municipios que hay y de regiones, es mucho más compleja que una elección general, que solamente tiene 27 distritos electorales y un distrito nacional para la elección de presidente, vicepresidente y parlamentarios andinos. Pero acá hay un detalle que es sumamente importante, y es el hecho de que queda por demás claro que nosotros sí pues estamos advirtiendo en este caso una situación que definitivamente podría de alguna otra manera complicarse un poco con el tema de los plazos para las elecciones internas y la inscripción de candidaturas. Sí, pues doctor, si hacemos un balance de lo que significó estas reformas políticas, legislativas en el marco electoral para estas elecciones generales 2021, hemos tenido importantes aprobaciones, pero también algunos temas han quedado en el tintero, como usted mencionaba. ¿Qué es lo que usted opina al respecto? Que se tiene que completar con la reforma política. No es posible que la dejemos a medias. Han habido 3 olas reformistas, para decirlo más claro, 3 etapas en el proceso de reforma política. El 2017, que salieron 6 normas, 6 leyes que se aplicaron para el 2018, para las elecciones regionales y municipales. Luego, de 3 reformas constitucionales en el año 2018, esa es la segunda etapa. Y la tercera y última es la de la propuesta de la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política, Fernando Tuesta Soldevilla, en la cual definitivamente ahí vemos nosotros cómo esta reforma es prácticamente cercenada, por decirlo de alguna manera, por decisión del propio presidente, cuando pide que se prioricen 6 de los 12 proyectos, algo que nunca debe ocurrir en una reforma que tiene que tener un carácter integral. Entonces acá también mi crítica sustentada justamente desde una posición técnica, no política, de que este proceso de reforma está inconcluso
y es un proceso de reforma que no termina de llegar a un nivel de articulación adecuado justamente porque se priorizaron 6 de 12 proyectos, cuando en realidad el paquete completo de los 12 proyectos eran los que finalmente daban un sentido, porque todos estos se interconectan. O sea, este es un tema sistémico. Hablamos de un sistema electoral y de un sistema de partidos, y esto es integral. Todos forman parte de ese conglomerado normativo que, de estar vigente, definitivamente podría dar mucho de positivo al manejo y a ciertas prácticas que tenemos que corregir en la vía política, como por ejemplo lo de los vientres de alquiler, el tema de el caudillismo dentro de los partidos políticos, el copamiento de determinadas élites, cuadros políticos, en fin, o sea, son cosas que tenemos que corregir. Esa falta de presencia, por ejemplo, en periodos electorales solamente están ahí vigentes, en periodos no electorales no están vigentes, o sea, no es que estén de protagonistas en la vida cotidiana de todos nosotros los peruanos. Entonces, hay que ver bien cómo se va dando todo esto del proceso de reforma política, que dicho sea de paso, estaba quizás predestinado a no aplicarse las elecciones generales de 2021. Y acá me permito hacer un análisis político, porque sí hay que ver, por ejemplo, desde una perspectiva de análisis de que los conflictos entre Ejecutivo y Legislativo, la disolución del Parlamento el año pasado, justamente mañana ya se cumple un año del cierre del Parlamento y la disolución del mismo, y también la convocatoria de las elecciones congresales extraordinarias de 2020. Luego, este tema de la pandemia que nos ha sacado a todos de cuadro, ha cambiado nuestra vida quizás para siempre. Todos estos elementos conjugan y sin lugar a dudas nosotros estamos en una situación compleja porque por más que hubiésemos querido incluso, hubiese sido muy difícil llevar adelante la reforma política y del sistema electoral que se ha planeado, o sea, durante este quinquenio. Y bueno, quedará para el 2022 en buena cuenta y también para el 2026 con mucho más fuerza y vigor para que se pueda implementar. Porque de hecho que lo que se busca es un sistema mucho más competitivo, con elecciones verdaderamente competitivas y con presencia permanente de los partidos políticos, como debe ser en cualquier lugar donde las cosas están funcionando meridianamente bien, dentro de lo que es la vía política del país. Es un tema, doctor, que no se debe perder de vista. Muchísimas gracias por acompañarnos en JN Noticias. Un placer conversar con usted. Gracias por la invitación. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa. Al volver, más información. La Cancillería del Perú pide a los candidatos que en su agenda electoral del 2021 no politicen la adquisición de la potencial vacuna contra la COVID-19. Recalcaron que el proyecto de la vacuna debe estar fuera de cualquier interés político. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario López Chávarri, invocó a los candidatos a las próximas elecciones generales no politizar el tema de la vacuna contra el coronavirus como parte de sus promesas electorales. Esto a fin de no poner en riesgo lo avanzado para conseguir y acceder a todos los tratamientos anti-COVID-19. El canciller indicó que esta solicitud la formula respetando el principio de neutralidad que mantiene el gobierno frente a las elecciones del próximo año. Respecto al proceso de adquisición de las vacunas y los acuerdos vinculantes con el mecanismo COVAX Facility y el laboratorio Pfizer, adelantó que el 9 de octubre se deberá realizar el pago de los 20 millones para asegurar las dosis negociadas. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedentes las denuncias por los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado doloso contra el congresista Edgar Alarcón. Con una votación mayoritaria en los dos casos, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales abre el paso para que la Comisión Permanente inicie investigaciones contra el congresista Edgar Alarcón por los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado doloso. Las denuncias contra el excontralor de la República fueron presentadas por la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. El presidente de la Comisión de Fiscalización dijo en su cuenta de Twitter estar confiado de su inocencia y manifestó además su preocupación por una presunta persecución judicial. Los informes de calificación 371 y 372 recomiendan declarar procedente la denuncia constitucional contra el legislador de Unión por el Perú.
Las denuncias indican que sobre Alarcón podría caer una pena de entre 10 y 15 años de cárcel, además de una inhabilitación política. En Ascope, las autoridades brindaron asistencia psicológica a pobladores que se han visto afectados por las consecuencias de la emergencia sanitaria. El informe es de TV Cosmos. En épocas de COVID-19 la salud mental se ha visto seriamente afectada. Es por eso que en coordinación con la Gerencia Regional y Red de Salud de Ascope se realizó esta mañana una campaña en donde especialistas llegaron hasta Cartavio para evaluar la condición de los pacientes. Esta actividad tuvo el respaldo de la Municipalidad de Santiago de Cao. El gerente de Desarrollo Económico y Social mostró su satisfacción al iniciarse este tipo de campañas en donde se refleje un trabajo inclusivo. En nuestras gerencias trabajamos mucho con el tema de inclusión social y esto no es ajeno a nosotros, ¿no? Desde el inicio de la gestión siempre hemos buscado que se dé la inclusión a nivel del distrito y también sirva de referencia para otras municipalidades. Es así como ahora se ha coordinado con la licenciada Liz Gamarra, ¿no? Y la lideresa de la comunidad LGTB, María Pía, con que se está dando inicio acá en el distrito y para nosotros es una satisfacción porque se va a dar inicio al programa SOGI acá en la provincia de Ascope, ¿no? Un programa donde tiene que ver con la salud mental y que está de soporte con la Gerencia Regional de Salud a través del Valle Esperanza, el Centro Comunitario de Salud Mental ubicado en Casagrande, en donde se da inicio a esta población vulnerable como es la comunidad LGTBIQ. Este tipo de consultas gratuitas también se desarrollarán en los próximos días con las personas con discapacidad y cualquier otro tipo de ciudadano que tenga alguna afectación tras la larga cuarentena por el COVID-19. Muchos de los ciudadanos dentro de la comunidad LGBT manifiestan haberse sentido discriminados o no tomados en cuenta. Es por ello la importancia de este tipo de programas sociales. Cuando conversaba con ellas se sentían relegadas, un poco excluidas, pero que no es así. Para nosotros es importante todo. Hoy, como lo mencionaba, hoy nos tocó la comunidad LGTB, mañana también la población de personas con discapacidad, también va a ser el centro del adulto mayor, pero también las personas o las familias que han sufrido una dolencia o una afectación por el COVID-19, ¿no? En esta oportunidad, más de 30 personas fueron atendidas. Aquí también se les hizo entrega de medicamentos tras la evaluación de los especialistas. Un rol importante también fue el que cumplió el Centro de Salud Mental Valle Esperanza. Como parte de la cuarta fase de reactivación económica, el MINCETUR aprobó el protocolo sanitario de emplearse en las salas de juegos y tragamonedas. Veamos cuáles son las medidas que deberán cumplir las empresas de este rubro para su apertura. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo aprobó el protocolo sanitario sectorial ante la COVID-19 para las salas de juego, como parte de la cuarta fase de reactivación económica en el país. Según el protocolo, los tragamonedas y casinos podrán iniciar sus actividades con un aforo máximo del 50%. Además, deberán elaborar un plan de vigilancia y prevención ante el coronavirus, así como la medida de la temperatura antes del ingreso al local, desinfectar el calzado y el constante uso de alcohol en gel. También deberán efectuar el programa de limpieza y desinfección de todas las áreas y mantenerlas ventiladas en todo momento. También mantener la distancia social de 1 metro entre las personas, las cuales deben usar su mascarilla en todo momento. En cuanto al personal, deberá registrarse su información para permitir la trazabilidad en caso de sospecha o confirmación de contagio y debe solicitarse consentimiento para el uso de datos personales. Asimismo, los proveedores de estas empresas deben contar con constancia de reanudación de actividades de acuerdo a los protocolos ante la COVID-19. En Trujillo, autoridades de diversos distritos se preparan para mitigar el posible rebote de coronavirus que se prevé en octubre tras la apertura de nuestras fronteras. El informe es de los amigos de TV Cosmos. En el distrito del Porvenir, la comuna y el sector salud ya se preparan para contener el rebrote por coronavirus que se prevé para mediados de octubre. Se está preparando la adquisición de un equipo de radios X para ver cómo están los pulmones. Estamos también tratando de comprar los balones de oxígeno y también los ecógrafos, que es muy importante para ver también en los pulmones. Entonces, estas cosas se debe adquirir en el transcurso de este mes que viene para poder, digamos, hacer frente, digamos, a un rebrote. El sector salud ha intensificado las campañas preventivas y de descarte para COVID-19.
Con ello, la implementación de protocolos en la atención de pacientes con enfermedades que los hacen vulnerables. Bueno, nosotros hemos aperturado justamente laboratorio y triaje, donde se hacen las detecciones, ¿no? Por ejemplo, de glucosa, para ver si son diabéticos, en cuanto a triaje, hipertensión y IMC, para ver si son obesos, y de acuerdo a eso, ¿no? En forma preventiva pasar a los médicos. Pero cuando de repente están en una crisis hipertensiva, como hace un momento hemos encontrado a un señor, a un paciente con una crisis hipertensiva, se hace la coordinación, en este caso con el Hospital Santa Isabel, para que sean referidos y allá puedan ser atendidos y le dan el tratamiento oportuno. Incluso en las campañas descentralizadas se entregan elementos de protección personal a fin de que se cumplan los protocolos sanitarios. Nosotros acá les entregamos mascarillas, 2 mascarillas a cada uno de los asistentes, ¿no? Y tratamos de que todo sea en forma responsable para que no haya un contagio. Y en cuanto al rebrote, es posible que haya, ¿no? Tenemos que prepararnos y no esperar que llegue y recién prepararnos, sino anticiparnos, y estas campañas están ayudando. Sin embargo, más que un asunto institucional, frenar el avance de la pandemia y evitar un rebrote está en manos de la población. Bien, cambiamos rotundamente el ángulo de la información para contarles que Paola Gallegos se ha convertido en la primera influencer del Cusco, con más de 1 millón de seguidores en TikTok. Esto gracias a sus trabajos de caligrafía, que muestran su dedicación en el arte de escribir. Veamos. El arte de escribir con bella letra y un gran estilo es una virtud de pocos. Y Paola Gallegos ha logrado plasmar este arte y difundirlo, superando el 1 millón de seguidores en su red social TikTok, quienes admiran su amor y pasión por lo que hace. Y yo dibujaba letras, y era algo inconsciente, ¿no? Parece que las letras me hubieran llamado desde que yo prácticamente tenía uso de razón. Con tan solo 24 años se ha convertido en la primera influencer del Cusco, con videos en donde el arte de la escritura toma protagonismo. Bellas muestras de cómo un lápiz, papel y su gusto por la caligrafía son sus mejores herramientas para que sus seguidores aumenten cada día. Según Paola, este interés hacia la caligrafía inició desde muy pequeña. Siempre amaba las letras, no sabía que ese era mi propósito de vida en realidad, ¿no? Entonces ahí fue donde empecé a estudiar profesionalmente con calígrafos y me fui formando, ¿no? Tuve el honor de enseñar en una escuela muy conocida de caligrafía, llamada Caligrafía Artística Perú. Enseñé niñas y ahí empezó, ¿no? Desde ahí no paré, ¿no? Hasta que nació mi hija, fue aún más inspirador para mí. Y en realidad todo esto lo hago por ella, ¿no? Porque es como que gracias a ella pude, como dije, conocer mi propósito, que era difundir este bello arte, ¿no? Que se ha ido perdiendo con el tiempo. No pensó que su arte llegaría a todo el país y el mundo de una forma tan repentina, pero esto fue gracias a la dedicación que pone en cada uno de sus trabajos. En mi página no solamente compartir caligrafía, sino dar un valor agregado, ¿no? Por ejemplo, publicar frases motivadoras, frases de crecimiento personal, frases que realmente a mí me sirven día a día, ¿no? Frases que me motivan, ¿no? Siempre es bueno, creo que vibrar alto en ese sentido, ¿no? Entonces, trato también de comunicar algo, un mensaje, dar consejos. Entonces, mucha gente también me sigue por eso, ¿no? Porque siempre estoy motivándolos, diciéndoles que ellos pueden. Además, como profesional en turismo, sostiene que los influencers tienen un rol muy importante para promocionar la ciudadela inca, y más aún con la pronta reactivación turística del sector. En tanto, seguirá mostrando su arte a través de su cuenta oficial en TikTok, @caligraphilic, mostrando sus trabajos a mano a los más de 1 millón de seguidores. Y como todos los martes hacemos un viaje a nuestro pasado reciente con ustedes, el segmento ocurrió hace 20 años. ...27 de octubre del 2000...
El reconocido filósofo italiano Umberto Eco fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, gracias a su destacado aporte al pensamiento contemporáneo. Humberto Eco, escritor, filósofo, profesor y con una gama de obras, entre ellas El nombre de la rosa, que fue lo que lo catapultó como novelista. Los premios Príncipe de Asturias se crearon en 1981 con el objetivo de contribuir con la promoción de los científicos culturales y humanísticos. En el 2014, la institución pasó a llamarse Princesa de Asturias. 24 de septiembre del 2000, Vladimiro Montesinos, controversial asesor de Alberto Fujimori y cabeza de la Inteligencia y Seguridad Nacional, inició su huida del país tras la difusión de los Vladivideos, que demostraban la cúspide de la corrupción por esos años. Montesinos huyó durante 8 meses tras la caída del gobierno de Fujimori, escapándose a Panamá. Luego apareció en Venezuela y fue deportado el 24 de junio del 2001 por el presidente Hugo Chávez. Montesinos se encuentra preso desde el año 2001 con múltiples denuncias, entre ellas secuestros, desapariciones forzadas y asesinatos. 8 de octubre del 2000. Salió primero y terminó primero. El laureado Michael Schumacher consiguió su tercer título mundial de la mano de la escudería Ferrari. El Gran Premio lo tuvo en la sede de Japón, en el circuito Suzuka, en la Fórmula 1, que es la principal competición de automovilismo internacional del mundo. Tras un duelo emocionante fue el inicio de grandes victorias con Ferrari, del 2000 al 2004, convirtiéndose en el máximo campeón de la Fórmula 1 con 7 títulos. La leyenda del automovilismo sigue recuperándose del terrible accidente que sufrió en el 2013 y que lo alejó de las carreras. Su salud es muy reservada hasta la fecha. 5 de mayo del 2000. Mi nombre es Máximo Décimo Meridio. Frase que inmediatamente escuchamos y la relacionamos con la película épica El Gladiador, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Russell Crowe y Joaquin Phoenix. Su estreno fue un éxito y dio inicio al regreso del cine épico ambientado en la antigüedad clásica. La cinta, inspirada en un libro sobre los gladiadores, recibió 5 premios Oscar, entre ellas Mejor Película y Mejor Actor para Russell Crowe. Asimismo, se convirtió en el segundo peplum, género histórico y de aventuras, en ganar el Oscar a Mejor Película. El primero en lograrlo fue Ben-Hur en 1959. Amigos, es momento de nuestro bloque internacional. Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden, se enfrentarán en 3 debates hacia las elecciones de noviembre. El primero inicia hoy en Cleveland, Ohio. Como marca la tradición, los candidatos a dirigir la Casa Blanca y los Estados Unidos se enfrentarán en 3 debates. Joe Biden y Donald Trump se encontrarán hoy por la noche en Cleveland, Ohio. Ambos candidatos intentarán convencer a los ciudadanos norteamericanos que son los líderes idóneos para dirigir el país. El debate tendrá una duración de 1h30 y será dirigido por el periodista Chris Wallace, de la cadena Fox News. Por otro lado, los vicepresidentes de ambas fuerzas políticas se enfrentarán en un segundo debate el 7 de octubre próximo y lo harán en Utah. El evento prevé mantener los protocolos de seguridad sanitaria establecidos por los entes respectivos. Entre las medidas, los postulantes no se aproximarán al momento de encontrarse. En el marco del plebiscito chileno del próximo 25 de octubre, la autoridad electoral del referido país promueve la franja electoral para que la ciudadanía vote de manera informada. Hasta el próximo 22 de octubre, los chilenos podrán informarse sobre las propuestas del plebiscito nacional 2020 a través de la franja electoral, de manera que emitan un voto informado. El objetivo es determinar si la ciudadanía chilena está de acuerdo o no con iniciar un proceso constituyente para elaborar una nueva constitución y determinar además el mecanismo para dicho proceso. Se trata de un referéndum convocado en Chile inicialmente para el pasado 26 de abril y postergado para el 25 de octubre debido a la pandemia por el nuevo coronavirus. La franja electoral se emite desde el viernes 25 de septiembre, en los horarios que van desde las 12:45 del mediodía a la 1 de la tarde, y la segunda tanda desde las 8:45 de la noche hasta las 9.
La referida franja electoral podrá ser seguida por la ciudadanía chilena por todos los canales de la Asociación Nacional de Televisión de Chile y sus respectivas redes sociales. Con mascarillas y distanciamiento social se realizaron las elecciones departamentales en Uruguay. Datos de la Corte Electoral del país indicaron que la participación electoral superó el 80% de los habilitados. En una nueva jornada electoral, los uruguayos eligieron a sus gobernadores de los 19 departamentos del país y los representantes de 125 municipios. En esta jornada, el 85% de los 2,7 millones de uruguayos votaron en los más de 7.000 centros electorales. Estos comicios estuvieron marcados por la emergencia sanitaria. La clase política puso especial énfasis en seguir los protocolos establecidos por la Corte Electoral, entre ellos el uso de mascarilla, el distanciamiento físico y el uso de gel antibacterial. Montevideo, la capital uruguaya donde vive más de un tercio de la población, se consolida como el bastión del partido de izquierda Frente Amplio, que consigue su 7º gobierno consecutivo según los primeros resultados. En 16 de los departamentos restantes ganaron fuerzas de la coalición del gobierno liderada por el Partido Nacional del presidente Luis Lacalle Pou. Esta nación se encuentra entre los menos afectados por la pandemia y ha servido de ejemplo global de control de la propagación del brote. Amigos, llegamos al final del noticiero. Muchísimas gracias por acompañarnos en la jornada informativa de hoy. Recuerda que estamos en los canales 44 y 516 de Movistar, asimismo en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y en los canales aliados que retransmiten este espacio. Para nosotros es un placer trabajar para ustedes. Ahora los dejamos con imágenes del distrito de Pimentel en Lambayeque. Permiso.